Si te quieres expandir, requieres 5 grandes soportes para que te muevan de manera muy acelerada a lo que estás buscando. ¿Les gusta la idea? ¿Los quieren conocer? Sí. Muy bien, perfecto. Ok, el primero de estos soportes, ¿sí?, se llama hacer la reprogramación de tus neuroemociones. Requieres aprender a reprogramar tus neuroemociones. Necesitas entender que cuando tú estás en la pequeñez y te quieres empezar a mover y que requieres empezar a cambiar, necesitas empezar a descubrirte qué es lo que te está limitando. ¿Va que va? Es decir, me quiero brincar de pequeñez a grandeza, entonces, sí, necesito empezar a entender cuáles son esas emociones, esos pensamientos y esos patrones y creencias que hoy me están limitando. ¿Lo quieren conocer? Sí. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Sí. Brindémosle un fuerte aplauso a la coach de vida, Claudia Licón. Un fuerte aplauso. Las emociones están de acuerdo y se los voy a empezar a platicar. ¿Quién piensa que las emociones las podemos sentir a diferente nivel del cuerpo? ¿Lo han sentido? Sí. Sí. Cuando iban a enamorar a aquella chica y sentían mariposas en el estómago, cuando van a enfrentarse a un empresario y de repente traen ese nervio. Les voy a pedir un permiso así como el coach y les voy a pedir que de aquí en adelante vamos a tener un X tiempo en donde vamos a estar moviendo fuertemente sus emociones. Necesito toda la apertura de su parte. Necesito que lo vivan, que lo sientan, que lo vibren. ¿Por qué? Porque van a descubrir mucho de quién. De ustedes mismos. ¿Les parece? Entonces, ¿me autorizan a estar con ustedes en sus emociones? Sí. Gracias. La mayoría de las emociones primero las palpamos y las sentimos en nuestro cuerpo, por eso se le llama emociones viscerales. Entonces, ¿con qué sentimos mucho? Con las vísceras, es lo que soporta y sostiene mucha de la emoción, pero a final de cuentas, lo que procesa toda esa emoción es nuestro cerebro y efectivamente, como les decía el coach, a través de ¿qué nos insertaron? ¿Qué hay en nuestros patrones o creencias? Nuestro cerebro está dividido, y vamos a empezar por esta parte, en 3 partes. El neocórtex, que es la parte superior o externa de nuestro cerebro, y es el que se encarga del razonamiento, es decir, cómo razono mis pensamientos, las emociones y cómo las expreso en ese momento. El cerebro límbico es el que genera todas y concentra todas nuestras emociones. Por eso, siempre que nosotros vamos, buscamos y sacamos un patrón o creencia, la parte que se enciende, por así decirlo, o se activa, es nuestro cerebro límbico. Y el cerebro reptil o reptiliano es el que se encarga de la supervivencia. Efectivamente, es cuando yo siento en la emoción visceral, cómo reacciono ante ese momento, cómo me sostengo ante esa emoción. Entonces, generalmente las emociones se sostienen por este cerebro, por el reptiliano. ¿Por qué? Porque es el más animal, el instinto más básico, primitivo, efectivamente, para que yo garantice que voy a estar bien. Entonces, empresarios, si de repente nosotros estamos en cierta situación que tenemos un pensamiento, pero tenemos que tener una acción para obtener un resultado, lo primero que sucede es que nuestras emociones son movidas por nuestros patrones o creencias. Eso es, de forma general, ¿qué es nuestro cerebro? ¿Qué son las emociones? Les voy a explicar un poquito para que entiendan qué es lo que sucede en su cabeza cuando se activa una emoción. No soy tan buena dibujante como el coach, pero bueno. Imagínense que esta es una neurona. Y esta neurona tiene muchas conexiones, ¿no? Y aquí viene otra neurona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo voy a tener efectivamente alguna situación que resolver, sea cual sea nuestra vida,
estas neuronas de alguna forma se tienen que conectar. Entonces es a través de impulsos eléctricos generados por la neuroquímica de nuestro cerebro. Entonces, cuando sucede que nosotros tenemos un pensamiento, se empiezan a interconectar todas estas células, pero por la forma en que se conectan y generan una sinapsis o un puente, es simplemente por lo que tenemos registrado ya en nuestros patrones y creencias. No nos vamos a meter en más. Estamos nosotros en la biología o biografía de nuestra vida y es todos nuestros patrones, o creencias. Entonces, primero se genera una neuroquímica, pero esa neuroquímica solo se activa por la interpretación de lo que yo estoy viviendo, imaginando, pensando en ese momento. Entonces, si yo estoy en una situación, voy a cerrar un trato, voy a hacer algo, lo único que sucede es que mi pensamiento a través de mis neuronas va a buscar qué es lo que he vivido a lo largo de mi historia, cómo he solucionado para sobrevivir. Entonces, si no encuentra la mejor respuesta, ¿cuál respuesta damos? La que se nos ocurre, pero no es que se nos ocurra. A final de cuentas es que la tenemos registrada en nuestro ADN, en nuestras memorias, en todo lo que nos han ido metiendo en esos programas nuestros papás y todas las personas. Adelante, coach. En los puentes, o sea, esas respuestas están generadas por los puentes que ya se generaron entre las neuronas. Las neuronas se conectan o se desconectan entre sí, ¿correcto? ¿Sí? Y en tus patrones o creencias se generaron ya puentes entre ellas y cuando tienes una situación que se les está poniendo, las descargas eléctricas van pasando a través de esas interconexiones ya de esas neuronas. Si lo que buscan es nuevas cosas, adelante. Perdón, exactamente, es a través de todas las neuronas y células ya existentes y todos los caminos que ya están. Les voy a decir algo. Y les comento un poco, más bien soy una persona que ha sido apasionada de precisamente cómo recodificar esos patrones y creencias que ya tenemos. Entonces, dentro de este estudio, el cerebro no reconoce qué es real, qué es virtual, qué es imaginario, todo lo toma igual. Es decir, alguien ha estado en una situación en donde, por ejemplo, están dos personas y llega y le dice, es que te lo juro que mi jefe me estuvo viendo de la peor forma. La verdad es que yo le quise exponer un tema y no me lo quiso ni aceptar. Y la otra persona voltea y le dice, yo no vi que te hiciera eso. Yo la verdad es que lo vi tranquilo. Y tú le dices, es que te juro, ¿lo viste cómo me vio? ¿Viste qué hizo? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué creen que sucede? Dos personas viendo y viviendo la misma situación. Tenemos diferentes percepciones. Claro, ¿por qué? De acuerdo a tus modelos de conducta, de tus creencias y todos esos a veces son obstáculos de la libertad. No te permite ver positivamente, porque te permite ver solo lo que tú quieres ver, no lo que en realidad es. Exacto, entonces, de hoy en adelante quiero que se graben bien en la cabeza. Todos, absolutamente todos, interpretamos de diferente forma las situaciones. Todos vemos desde dónde. Desde nuestros lentes, desde lo que hemos vivido, desde todo lo que tenemos registrado. Entonces, si nosotros tenemos todos estos instintos simplemente por supervivencia y tenemos todo registrado a nivel celular, a nivel neuronal, en nuestros diferentes cerebros, que los que se conectan, y dicho de paso, es el límbico y el de supervivencia, son los que más apoyan y soportan las emociones, no son de otra forma. Nosotros siempre vamos a ir a buscar en esa información qué es lo que tenemos que hacer en esas situaciones. Entonces, si siempre estamos teniendo descargas y descargas y descargas neuroquímicas que siempre nos llevan a la misma situación como lo hemos vivido hasta ahora, ¿les ha funcionado algunas cosas? ¿Pero otras? No, entonces generalmente queremos seguir bajo los mismos patrones y creencias
todo el tiempo y queremos hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Yo mucha gente cuando los pongo a hacer la dinámica que les puse a hacer ahorita, les digo, y por favor necesito que anoten esta frase en grande, y es, desde hoy, voy a vivir mi vida, voy a vivir mi vida a ojos abiertos, como si los tuviera cerrados. ¿Por qué les digo tal cosa? ¿Por qué les digo tal cosa? ¿Por qué creen? Para que no me importe lo de afuera, ¿no? Efectivamente, hay veces que cuando tenemos los ojos abiertos, nuestro cerebro incluso procesa las cosas de diferente forma. Es como cuando nosotros estábamos de niños, ¿no? Íbamos a una película de terror, estábamos viendo la película de terror a ojos abiertos, ¿verdad? Pero llegaba la noche y estábamos a ojos cerrados, ¿y qué sucedía? Empezábamos a traer imágenes, patrones y creencias, instalaciones en nuestras neuronas, y esas emociones se empiezan a mover y a mover y a mover, y el cerebro no reconoce si lo que tú viste durante el día fue real, fue simbólico o fue imaginario. Simplemente están ahí todos esos procesos. Para el cerebro todo es real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar este tipo de percepción? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Si nosotros queremos hacer otras cosas y las emociones hasta hoy es lo mismo que la interpretación que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Reprogramar. Reprogramar. ¿Creen que es fácil reprogramar? Ser asertivos. Ser asertivos, muy bien. ¿En qué tenemos que ser asertivos? No reaccionar conforme a los patrones que traes, a los conocimientos aquí, sino que tienes que ser asertivo a la hora de enfrentar una situación, no explotar, no sacar lo que te venga primero a la mente, sino analizarlo. Efectivamente. Pero el ser asertivo va a requerir ¿de qué? De mucha práctica. Mucha práctica. A veces estamos en una situación y decimos, ya la tenemos controlada, llegamos a hacer, ¿y qué pasa? Nos regresamos nuevamente a la emoción en la que estamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a requerir primero observar. ¿Observar qué? Tu entorno. ¿Tu entorno qué más? Internamente. Observar internamente. Ajá. Pues ahora sí que borrar los archivos que no sirven y guardar nuevos archivos, nuevos programas. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es observarnos. Observarnos es lo primero, es ¿qué me ha funcionado hasta hoy? Palomita. ¿Qué no me ha funcionado? A mucha gente cuando llega conmigo a veces le digo, y lo primero que le digo es, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué creen que me dicen cuando me dicen, les pregunto, ¿cómo te sientes el día de hoy? Algunos sí, porque a lo mejor todavía no entran en confianza, pero los que ya saben a lo que van conmigo, hacen una descarga emocional. Es como cuando ustedes van al doctor y te pregunta el doctor, ¿cómo te sientes, Rodolfo? ¿Qué es lo primero que le contestas? Pues porque no me siento bien. Ajá, en primera. ¿Algún problema tengo? Pero empezamos a decir, me siento cansado, me siento agotado, me duele el estómago, me duele la garganta. Entonces empezamos a dar los síntomas. Lo primero que tenemos que observar es qué síntomas tenemos, en qué no nos estamos moviendo, cuáles son las situaciones que no nos están gustando y nos están deteniendo. Si yo voy a prospectar, ¿qué siento? Miedo, enojo, tristeza. Hay que observar nuestro cuerpo, dónde lo siento. Entonces, generalmente vamos por la vida y vamos en todos lados sin observarnos. Vamos y hacemos y repetimos y repetimos y repetimos lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, lo primero es observa.
Si tú observas, ¿qué va a cambiar? Exacto. Ahorita que les hice en el ejercicio, primero empecé a decirles, siéntanse en una situación que ya vivieron, están presentes en ese lugar, bla, 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 bla. ¿Qué les hice con el cambio de música? Un cambio de situación. Ahora siéntete diferente, suéltate. ¿Qué creen que sucedió con sus hemisferios en su cerebro? Si yo primero estoy tranquilo, relajado, viendo la situación, viendo el estrés, y de repente les cambio la situación, ¿qué sucedió en su cerebro? Conectaron las neuronas con una situación mejor. Hubo un choque, y al abrir un choque, se detuvo ese intercambio, y dijo, ah, caray, me están cambiando el ritmo, vamos a hacerlo diferente, vamos a buscar lugares diferentes por donde pasar esos neuroquímicos para que se conecten de forma diferente. Entonces, cuando nosotros generamos eso, ese cambio de esa interpretación y lo observamos desde afuera, o observamos nuestros propios patrones y creencias, nuestras propias actitudes, ¿creen que se pueden generar cambios? Sí. Claro, lo que sucede es cambia la información celular, cambia ese caminito que estamos acostumbrados a recorrer, por naturaleza empieza a cambiar nuestra actitud, empezamos a buscar cómo accionar diferente. Si nosotros tenemos ciertos patrones y creencias, y eso nos genera unos pensamientos que nos generan ciertas emociones, nos llevan a actuar y eso nos lleva a un resultado, lo que va a suceder es, si yo busco la información y la observo, ¿qué sucede? Yo genero un pensamiento y en ese pensamiento, la verdad es que yo ahí voy a decir, a ver, ¿estoy interpretando bien o estoy interpretando mal? ¿Es un patrón o creencia que me ha funcionado o que no me ha funcionado? Si en ese momento detecto que no me ha funcionado hasta ahora, ¿qué hago? Cambio la ruta, cambio el ritmo, pero generalmente la gente no se observa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestros patrones, que nos lleven a pensamientos, que puedan modificar la neuroquímica para generar otra emoción. Al generar eso, nosotros vamos a regresar acá y vamos a decir, gracias, ese patrón o creencia lo tengo, me ha servido, me ha hecho sobrevivir hasta hoy, me ha funcionado de una forma, pero ¿qué crees? Hoy genero otro pensamiento que me lleva a otra emoción y si yo hago esto, voy a accionar diferente, obteniendo resultados diferentes. ¿Les hace un poco de sentido? Si nosotros tenemos ciertas cargas celulares y despertamos algunas que tenemos dormidas, que no son el camino, que no lo hemos recorrido, que no hemos probado, que no hemos medido, y lo hacemos de forma más intencionada, y lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, ¿creen que se puede generar un cambio? Esto es de práctica. De verdad, la gente dice, me voy a meter al gimnasio, voy a fortalecer, voy a hacer, y obtiene cambios. La gente se mete a hacer diferentes disciplinas y lo logra. ¿Por qué ustedes, empresarios, no empezar a tomar caminos diferentes, a observar patrones y creencias diferentes para generar acciones diferentes que los lleven a resultados diferentes? Es simplemente conectar. Adelante, coach. Bien, ¿qué les quiero complementar? Imagínense que aquí tienen una neurona, ¿sí? Ya conectada con esta neurona, porque ya tienes un camino en un patrón y creencia, ¿correcto? Y entonces cuando se te presentan las situaciones, ¿qué es lo que acaba pasando con las descargas y los impulsos eléctricos? Van generando, ¿sí?, esa conexión que ya está ahí. Cuando tú decides, es que requiero cambiar y requiero hacer un cambio, y ahora requiero dejar de conectar esta neurona con esta neurona para conectar con estas, les decía la coach, ahí hay una pequeña separación entre las dos neuronas. ¿Cómo se llama esa separación? Sinapsis, ¿correcto? ¿De qué tamaño es esa separación en la vida real? Microscópica, la separación es microscópica,
Pero emocionalmente, ¿qué significa esa separación? ¿Qué significa? ¿De qué tamaño creen que vemos esa separación? Abismal, ¿correcto? Sí, esta separación que existe aquí es abismal. Y entonces es como para brincar este cable que está aquí y conectarme de esta neurona a esta otra neurona, ¿sí? Y empezar a hacer esas otras acciones, ¿sí? Y dar ese paso. Ahí están todas las barreras que pasan. Normalmente pasaban las descargas eléctricas y se seguían para acá y se seguían para acá una y otra vez y dicen, lo quiero hacer, pero no estoy preparado, lo quiero intentar, pero no estoy listo, y se van deteniendo y se van deteniendo y se van deteniendo, ¿correcto? Hasta que ahí empiezas a hacer un cambio en procesos neuroquímicos y puedes empezar a lograr una primera vez un brinco. Cuando tú logras el primer brinco, ¿crees que ya lo hiciste? No. Apenas pusiste un hilo conductor y es como si de este precipicio a ese precipicio solamente tiraste un cable. ¿Se atreverían a brincar un precipicio solamente con un cablecito? Algunos tal vez sí, pero entonces la segunda vez que pasas ya tienes 2 cables y la tercera ya tienes 3 y 4 y vas armando puentes que generan esas interconexiones. Por eso la coach dice, ¿qué se requiere en esto? Práctica. Y después de practicar, practicar y después, practicar y después, y después, y después, y lo mismo todo el tiempo. ¿Hace sentido? Adelante, coach. Gracias. Como les decíamos ahorita, para realmente llegar a emociones fortalecidas, ¿ustedes creen que con la plática que les estoy dando pueden cambiarlas? No. Se necesita tiempo. Acérquense de verdad, busquen a personas que sepan más que ustedes. Si realmente tienen cosas que están deteniendo situaciones o acciones emocionales que no los lleven a esos resultados que ustedes están buscando. Les comparto muy rápido. Para que tú puedas realmente cambiar un patrón o creencia, tienes que identificarla, tienes que reconocerla, tienes que elegir realmente si quieres cambiar este patrón o creencia, créanmelo. Y miren que he estado con muchísima gente enfrente porque realmente me interesa el cambio de las personas y que realmente logren tomar lo que les corresponde en la vida. Yo siempre les digo, ¿a qué veniste esta vida? A ser feliz, a disfrutar, a tomar toda esa abundancia y ese éxito que hay para ti en todos los aspectos de tu vida. Para mí abundancia no es nada más dinero, es salud, es familia, son relaciones, es todo. Pero hay gente que efectivamente en su elección, ha llegado gente que me dice, hasta aquí me quedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está funcionando ese factor o esa emoción que tengo en ese momento para sobrevivir efectivamente y hasta ahí está. Y no está mal, cada quien toma una elección. Pero si decides elegir el dar el intento, que es el siguiente paso, da el intento con todo. Dar el intento no es, lo intento, no lo intento, me quedo, porque en ese intento, en el abismo que les habla el coach, te puedes caer. Si voy a dar el intento es con toda la seguridad de que voy a fortalecer una ida y voy a fortalecer todo el regreso y nuevamente la ida. Entonces, cuando das el intento es realmente voy a poner todo lo que está de mí para cambiar y tirar esas emociones que no me están funcionando. Después de dar el intento es practicar y practicar y practicar. Porque si practicas, ¿qué viene? La maestría. Si tú practicas algo, te conviertes maestro de eso. En tu profesión, ¿eres mejor o eres peor que cuando terminaste? Mejor. ¿Por qué? Porque vas adquiriendo destrezas. Claro. Tomás Alva, un comentario, Tomás Alva Edison, cuando le dijeron en 1930 y tantos que él no iba a ser capaz de hacer funcionar la bombilla eléctrica, le dijeron, ¿y cuántos intentos llevas? ¿5,000? ¿Qué? ¿5,000? Sí, 5,000. Eres un fracasado. Dijo, momento, maestro.
Yo conozco 5.000 formas de cómo no funcionan, ¿tú cuántas conoces? Eso Exacto. cambió el paradigma de todas las personas que se la pasan criticando, y en vez de hacer lo que deben de hacer y más bien enriquecerse unos a otros para poder alcanzar mejores éxitos. Exactamente. Y en ese cambio de neuroemociones, les quiero comentar que efectivamente va a haber muchos juicios. Estás loco, todo lo que me hablas es una locura. Cuando alguien llega con algo diferente y una propuesta diferente, se encuentra con muchos juicios. Yo a la gente le digo, los juicios, cancélalos de tu vida, no existen. El juicio no existe. ¿Qué es el juicio? Una percepción de esta persona. Es una interpretación. Simplemente es una interpretación desde mis lentes, por mis patrones y creencias, por mis memorias, qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo estoy frente a alguien, no me atrevo a decir si esa persona está mal o está bien. Simplemente está haciendo lo que él sabe, lo que él tiene. No hay un juicio para nadie. Simplemente todos tenemos patrones y creencias, tenemos emociones diferentes, pero también tenemos la capacidad de ir dando el intento si es que lo queremos, o ir cambiando todas esas emociones. Realmente existen muchísimas técnicas, muchas cosas que si ustedes quieren cambiar emociones, háganlas, búsquenlas, pero realmente aprovechen el que son empresarios, el que tienen ya un negocio puesto, traten de cambiar todos sus resultados. ¿Cómo? Haciendo lo que tienen que hacer. Se quedaron muy callados. ¿Nos siguen dando permiso de incomodarlos y moverlos? Sí.